Buen día. Bueno, vamos a continuar con lo que veníamos viendo del federalismo, el federalismo como forma de Estado, teniendo en atención ustedes que yo voy a dar una visión general, pero bueno, el estudio particularizado es responsabilidad de ustedes, ¿no? Tener en cuenta el artículo 1, el 5, y fundamentalmente, como inicio, el artículo 121, que es la base sobre la cual descansa nuestro sistema federal cuando define el federalismo por delegación, donde dice que las provincias conservan todo el poder no delegado al Estado federal a través de la Constitución, o sea que es un federalismo por delegación, pero la delegación solamente se hace a través de la Constitución Nacional. No hay delegación tácita ni nada por el estilo. O sea que el Estado federal solamente ejerce las atribuciones que las provincias le delegaron a través de la Constitución. ¿Dónde vemos la materia delegada? Bueno, en toda la Constitución, pero básicamente si queremos saber la materia delegada a grandes rasgos al Poder Ejecutivo, en el artículo 99. La materia delegada a grandes rasgos al Poder Legislativo, en el artículo 75. La materia delegada a grandes rasgos al Poder Judicial, 116, 117. Pero a lo largo y a lo ancho de la Constitución tenemos materia delegada. Y habíamos dicho ayer que el federalismo es dinámico, como característica, dinámico. Y que es una de las formas de Estado, aunque no la única, que existe en la teoría constitucional o en la ciencia constitucional. Si vamos a la teoría constitucional, la clasificación de formas de Estado, vimos el federalismo, el unitarismo, vimos el sistema confederacional y yo nombré también los sistemas federo-regionales, aunque recuerdo ahora que no me detuve, voy a detener 2 minutitos para seguir con lo demás. Los sistemas federo-regionales los clasifica así la doctrina y son aquellos que están apareciendo en Europa a partir de las últimas 2 décadas del siglo pasado, con la Constitución Española de 1978 y con algunas otras reformas legislativas que se dan en España y en Italia fundamentalmente, son las que tienen en consideración las regiones autónomas. España tiene una gran particularidad. España es una monarquía constitucional desde el punto de vista de su forma de gobierno y es un sistema unitario desde el punto de vista de su forma de Estado. Y esta forma de Estado ha venido transformándose a través de la aparición y reconocimiento con competencias propias de las regiones autónomas, la región vasca, Cataluña. España tiene la particularidad de que sus regiones reclaman no del punto de vista solamente del desarrollo económico, sino del desarrollo institucional. Y con mucho conflicto. El País Vasco le genera al Reino de España mucho conflicto con sus ideas separatistas y su lucha armada no formal que mantuvo durante décadas con el Reino de España, o Cataluña, ustedes lo habrán visto hace un par de años, todas las revueltas que se dan en Barcelona por la separación de Cataluña
del Reino de España. Los catalanes tienen un idioma propio, tienen una cultura propia, no se sienten parte de ese reino. Y hoy la corona unifica estas distintas variantes étnicas y lingüísticas. Los vascos tienen una etnia distinta y una lengua distinta y una cultura y una costumbre muy distinta a la del resto de España, y sin embargo forman parte de la misma unidad política que es la monarquía constitucional. Entonces, para que esto funcione, ese Estado empieza a reconocer estas regiones autónomas, y estas regiones autónomas tienen particularidades propias, no solamente, repito, desde el punto de vista del desarrollo económico, sino del desarrollo institucional. El País Vasco, hay una policía vasca, hay un órgano legislativo, hay leyes específicas. En Cataluña también se avanzan, y entonces esto que nosotros conocemos acá a la distancia como regiones autónomas, empiezan a generar un modelo, esto lo define Pedro Frías, un constitucionalista argentino que integró la Corte Suprema de Justicia durante mucho tiempo, hoy fallecido, pero Pedro Frías empezó a utilizar este lenguaje de estados o forma de estado federo-regional, o sea que reconoce el regionalismo y es una transición, podría verse como una transición desde el sistema unitario al sistema federal. Bueno, esto lo vemos en España, lo vemos en Italia con las regiones también autónomas italianas, básicamente la región del Olivo, en el norte de Italia, la zona desarrollada y que adquiere características propias, y incipientemente se está dando en algunos sectores de Francia también. Entonces tenemos el federalismo, el unitarismo, la confederación y esta nueva aparición de los últimos tiempos, los estados federo-regionales, como un modelo de transición. Bueno, volvemos a lo nuestro, volvemos a nuestro federalismo. El programa nos plantea relaciones de participación, y plantea, si mal no recuerdo, porque yo aparte les digo, yo no sigo mucho el programa, yo quiero hablar del federalismo y les voy dando un pantallazo general y ustedes ubican los temas que yo doy dentro del programa. Esto es mucho más simple. Pero en algún momento se habla de las relaciones de participación, y la pregunta es cómo participan las provincias en la sanción de las leyes, o en el órgano legislativo. Y esto es muy simple, es a través del Senado, es a través del Senado. El Senado es un órgano dentro de nuestro organismo legislativo. Nuestro poder legislativo es un poder legislativo complejo, porque tiene dos órganos, el órgano Cámara de Diputados y el órgano Cámara de Senadores. Y este órgano Cámara de Senadores tiene una representación igualitaria en cuanto a su integración. Provincias muy pobladas, como la provincia de Buenos Aires, con casi 20 millones de habitantes, tiene la misma representación senatorial que provincias muy despobladas, como Tierra del Fuego, que no llega a los 300.000 habitantes. Y ambas estados provinciales tienen hoy 3 representantes ante el Senado. Esta representación igualitaria fue siempre así. En la Constitución originaria de 1853, los representantes al Senado por cada provincia eran 2. Y así siguió hasta el Estatuto de 1972, donde se aumenta a 3. Luego esto desaparece con el golpe de Estado, vuelve la democracia en 1983, se mantiene con 2, y en la reforma de 1994 aumenta a 3. Y así tenemos 3. Si ustedes me preguntan, es un tema controversial, porque los senadores representan a las provincias, y hoy las provincias se ven representadas por 2 senadores por la lista que sacó más votos, y un senador por la lista que salió segundo, o sea que hay una representación
partida, o sea que la provincia tiene dos voces, la voz del que ganó la elección y la voz del que perdió la elección. Entonces, ¿cuál es la voz de la provincia? Yo muy de acuerdo con los 3 senadores no estoy, pero es una forma de controlar el poder, es una forma de equilibrar el funcionamiento, es una forma de que una fuerza política no tenga las 2/3 partes para poder avanzar sobre reformas constitucionales, juicios políticos, bla, bla, bla. Bueno, pero si la gente los vota, la gente los vota. A mí eso no me preocupa. Los 3 senadores es un mecanismo de autorregulación de las mayorías y minorías dentro del Senado, pero esta es la forma de participación. Cuando se sanciona una ley, cuando el Congreso sanciona una ley, una parte de esta ley fue votada por el Senado y fue votada por las provincias. O sea que hay como un control de las provincias, porque los senadores reportan a sus gobiernos provinciales. Me imagino que los senadores hablan con sus gobernadores. Me imagino que la lógica indica que los senadores por la mayoría deberían ser del mismo signo político que el gobernador o que la mayoría de la legislatura, porque si no sería muy raro, muy difícil de explicar que el gobernador sea del partido A y los 2 senadores de la mayoría sean del partido B y van al Senado y votan por ahí en contra de los intereses de la provincia. Digo, el Senado tiene que votar el senador, su primer misión es votar a favor de los intereses de la provincia. Y muchas veces esto no ocurre, ustedes lo verán por televisión o lo verán informándose, muchas veces los senadores no, no están en sintonía con sus gobernadores, y aparte el mecanismo de elección, bueno, ahora a partir de 1994 los senadores se eligen por el voto popular, o sea, nosotros cuando vamos a votar, votamos también senadores, antes duraban 9 años, ahora duran 6, o sea que se renueva la Cámara de Senadores por cada 2 años por tercios. Creo que en la próxima elección, este año, votamos otra vez senadores, no sé. ¿Ustedes votaron? ¿Ustedes saben quiénes son los 3 senadores por la provincia de Buenos Aires? A ver, Gabriel, que te veo ahí con los auriculares. ¿Sabés quiénes son? Sin googlearlo, ¿eh? Los 3 senadores por la provincia de Buenos Aires. No, ¿Y vos de qué no, provincia? no voy a mentir. No, no. ¿No? ¿Sabés quién es? No sé. Gabriel, ¿me escuchás? ¿Sabés quién es el Sí, técnico sí, de te la escucho. selección de fútbol de Argentina? Sí. Y no sabés quiénes son los senadores, los que votan las leyes que a vos te mejoran o te perjudican. Hola. Juliana, ¿tenés idea quiénes son los senadores por la provincia de Buenos Aires? No se escucha. Milagros. Milagros. Háganse los sordos ahora. Milagros. No, tampoco. Muchachos, es un problema que tienen. Son sus representantes. Profe, son. Perdón, ¿puedo decirlo? Sí. Hola. ¿Lo googleaste? ¿Quién, Sí, yo? decilo. No, lo tengo en ¿Quién está el hablando? ¿Quién está profesor. hablando? Yo, hola. Sí, Esteban Sí, sí, te Bullrich, estoy viendo. María Estet González y. González, creo que es. Y el otro es. Que estuvo en el gobierno. Faltó. Perdón, faltó Tayana, uno. Jorge Tayana. Jorge Tayana, que fue canciller. No, bueno. Bueno, fíjense que qué peligroso que es que de alumnos de segundo año de la Universidad Nacional no conozcan a sus representantes. Bueno, estos 3 senadores fueron electos por el voto popular. Fíjense que hoy 2 son de la Alianza Juntos por el Cambio y 1 es del Frente por la Victoria. Y y son de la provincia de Buenos Aires, y el gobernador de la provincia es del otro partido. Entonces, cuando estos senadores votan, la mayoría de los senadores de la provincia de Buenos
Aires votan en contra de lo que vota el otro senador por la minoría, que tiene la mayoría en la legislatura provincial, que tiene el gobernador. No es un sistema, a mí no me termina de convencer, y máxime que duran mayor cantidad de años que un gobierno provincial. Entonces puede darse el caso de un gobierno, no importa, el gobierno del partido A, que tenga mayoría de senadores del partido B. Esto ocurre en la provincia de Buenos Aires y no está bien. ¿A mí qué quieren que le diga? A mí me parece que no está bien. Antes de la reforma de 1994, o sea, a partir del 94 se lo elige por el voto popular, pero antes de la reforma, igual esto lo van a ver cuando vean poder legislativo, pero antes de la reforma lo elegían las legislaturas provinciales. Era un sistema de elección indirecto. Las legislaturas provinciales, mediante el procedimiento que cada legislatura, o sea, en el recinto, proponían y elegían 2 senadores, que eran siempre del que tenía más votos en la legislatura. Entonces la representación senatorial era unificada, a excepción de la ciudad de Buenos Aires, que tenía un sistema electoral. Antes del 94, el único distrito que la gente votaba para senadores era en la ciudad de Buenos Aires, que tenía un sistema de elección, la gente votaba, y que tenía que ser mayoritario, o sea que si no la fórmula, los 2 senadores que ganaban en esa fórmula no tenían la mayoría absoluta, había una segunda vuelta o balotaje entre las 2 boletas de senadores más votadas. Y después se unifica todo esto en la reforma del 94. Pero fíjense que el Senado participa entonces en el proceso de formación, o sea que las provincias participan en el proceso de formación y sanción de la ley a través de su participación igualitaria en el Senado. ¿Cuál es la desventaja? O sea, ¿qué pasa a veces? El Senado es un órgano político, y es cámara de origen en algunos temas sensibles, como el tema de la coparticipación. El problema del Senado, y ustedes lo van a ver cuando vean Poder Legislativo, siempre se calificó que el problema es que los senadores muchas veces no siguen las consignas que le otorga la legislatura o el poder ejecutivo de esa provincia. La existencia de partidos políticos nacionales hace que el senador por ahí tenga más respeto, obediencia o seguimiento a las directivas de su partido político nacional que a las directivas de su provincia. Pero bueno, son los riesgos de este sistema. Son los riesgos de este sistema. Igual, como la mayoría de la gente vota y no los conoce, o sea que fíjense que de 21 que son ustedes, uno solo levantó la mano, o sea que los otros 20 no tenían ni noticia de quiénes son, y se lo cruzan por la calle, ni la cara le conocen, los tipos andan bien, pero no existe control social si no conocemos a quienes nos representan. Es todo un tema el Senado, pero bueno, las provincias participan a través en el proceso de formación de la ley a través del Senado. Yo siempre cuento un caso muy simpático que tiene que ver un poquito con Mar del Plata, o sea, porque históricamente los senadores eran o del peronismo, del radicalismo, y los que votaban para un lado no votaban para el otro, y siempre las cosas estaban partidas, pero yo recuerdo en el año fines de los 80, cuando se vota una ley muy importante, que es la ley de vitivinicultura, o sea, la ley que ordena todo el sistema productivo, industrial, de envasado, de distribución y fiscal del vino como un recurso importante en la Argentina, se da un debate muy interesante, que lo hemos en su momento, lo leímos en clase, y ahí vimos por primera vez, bueno, era el 87, veníamos, la democracia había arrancado a fines del 83, eran 3 años, toda la euforia de los primeros años de la recuperación
democrática y la crítica de que los senadores se peleaban como perros y gatos. Y cuando se da el tratamiento de esta ley nacional de vitivinicultura, se da un hecho importante que nos hace ver la significación, la importancia del Senado y lo bueno que sería que se trabajen por estos intereses. ¿Cómo era el tema del vino? El vino se producía en la zona de Cuyo fundamentalmente, un poquito en Río Negro, un poquito en Salta, y el 90% de la producción se cargaba en trenes y se llevaba o a Córdoba, o a Rosario, o a Capital Federal, o a Mar del Plata. Ustedes saben que en Mar del Plata, si no saben les comento, ahí a la altura de la avenida Juan B. Justo y La Vía, Juan B. Justo un poco antes de San Juan, hay un vinoducto. O sea, por abajo de la avenida Juan B. Justo hay un vinoducto, los trenes de carga paraban en la estación de carga, descargaban el vino a granel, pasaba por el vinoducto por abajo de la avenida Juan B. Justo e iba a una planta envasadora donde se envasaba en botella y en damajuana y se distribuía no solamente en Mar del Plata, sino en toda la región. Ahí se lo etiquetaba y a partir de ahí empezaba a pagar impuestos internos. Para poner un ejemplo, las provincias productoras, el 90% de su producción, lo vendían a granel, sin envasarlo. Por lo tanto, no generaba ninguna mano de obra adicional. Y esa mano de obra adicional, que era el envasado, el etiquetado, la distribución y venta, se daba en los grandes centros consumidores, por una cuestión poblacional. Viene todo un reclamo de las provincias productoras y se discute la ley de vitivinicultura que obliga en un porcentaje altísimo a que el vino sea envasado en origen. ¿Por qué envasado en origen? Para dar mano de obra a los lugares donde se produce. Entonces las provincias empiezan a tener un ingreso extra porque no solamente lo producen, lo cosechan, lo industrializan, sino que a partir de esta ley lo etiquetan por una cuestión impositiva, lo envasan y lo distribuyen. Entonces se da todo un debate entre las provincias productoras y las provincias distribuidoras. Y ese debate rompe la lógica de radicales y peronistas. Porque en ese momento Mendoza estaba gobernada por el radicalismo y había dos senadores radicales. San Juan era un partido aliado al gobierno, era el bloquismo, y había dos senadores del bloquismo. San Luis era del peronismo, y había dos senadores del peronismo, y todos votaban juntos. El Río Negro era radical, y había dos senadores del radicalismo. Salta era del peronismo, y cuando van al debate, los partidos tradicionales rompen su homogeneidad y los senadores comprometidos con sus provincias productoras, no importa de qué partido fueran, votaron por la ley, y los que no estaban en esas provincias, por ejemplo los de Buenos Aires, que querían defender la distribución en Buenos Aires porque generaba mucha mano de obra y trabajo, votaron en contra. Entonces se veía al final de la discusión que los senadores, más allá del partido al que representaran, representaron a sus provincias. Fue un hecho histórico, la ley se votó favorablemente y está vigente, y generó todo esto que es el desarrollo del vino. Y ahora últimamente hasta con aspectos turísticos, porque la gente va a las provincias productoras a conocer las bodegas y hacer lo que se llama la ruta del vino. Fíjense que y ahí se rompe esa lógica de perro y gato, de que están de un lado y del otro, y los tipos votaron por los intereses de su provincia, que es el verdadero rol que tiene el senador. Hay algunos otros pequeños ejemplos, pero no muchos. Entonces, bueno, a la primera pregunta de cómo participan las provincias en el proceso de formación y sanción de la ley, tenemos la respuesta que es a través de la Cámara de Senadores. Otra relación de participación que dice el programa, cómo participan
en la elección del presidente? Y la respuesta es muy simple. Hoy no participan. Hoy las provincias no participan. ¿Por qué? Porque en este sistema de elección directa que tenemos, no influye el voto provincial. No influye para nada el voto provincial. En el anterior sistema de elección indirecta, sí influía el voto provincial, pero hoy tenemos, a partir de la reforma del 95, se establece, y creo que esto va a seguir por muchísimos años, no creo que se vuelva a cambiar, un sistema de elección directa, donde el país se convierte en un distrito único. Entonces, cuando se elige presidente, se suman los votos de la provincia de Buenos Aires con la provincia de Jujuy, con la provincia de Salta, con todas las provincias, se suma, y el que saca más votos, después vemos si da los porcentajes y gana. Elección directa, no hay nada que discutir. Pero antes de la reforma del 94 y desde 1853, con algunos intermedios, el sistema de elección presidencial era un sistema indirecto a través de colegios electorales. Entonces no había una elección, había 24 elecciones distintas, una en cada provincia y una en la ciudad de Buenos Aires, con 24 resultados electorales distintos que generaban 24 composiciones de colegios electorales distintos. Y esos colegios electorales después votaban y se hacía el escrutinio en el Senado. Y puede ser que el partido A ganara al norte, porque el representante era muy conocido en el norte, el partido B tuviera una buena elección en la Patagonia, y el partido C tuviera una buena elección en la Mesopotamia, y el segundo en la Mesopotamia era el partido A, y ahí me pregunta Iván, como en Estados Unidos, exactamente, muy parecido, muy parecido, no igual, pero muy parecido. Entonces el partido que gana en el norte, por ahí sale segundo en la Mesopotamia, pero sale cuarto en la Patagonia, y las provincias patagónicas no suman electores de ese partido. Y puede ser, y hubo elecciones muy conflictivas en la Argentina, muy interesantes de estudiar en algunos momentos de nuestra historia. Háganme acordar, yo voy a dar este año poder ejecutivo, háganme acordar cuando lleguemos a este tema del sistema de elección presidencial, que hablemos de la elección de Sarmiento y Alsina como vicepresidente, que pertenecían a dos partidos distintos, y hicieron un pacto para el colegio electoral, para ganarle al candidato de Mitre, que era Rufino de Elizalde, o al otro que estaba dando vuelta, otro candidato presidencial que tenía muchos votos, pero que no pudo hacer acuerdos, que era Urquiza, que quería volver a ser presidente. La elección de Sarmiento presidente y Alsina como vicepresidente muestra perfectamente el funcionamiento del colegio electoral. Bueno, estos sistemas indirectos, las provincias sí participaban, porque había un resultado en cada provincia. Entonces esos votos de los electores provinciales eran importantes luego al momento del escrutinio en el Senado, porque para ser presidente y vice había que obtener más de la mitad de los votos, la mayoría absoluta de los electores. La mayoría absoluta de los electores. Y un partido político podía tener una buena elección en Buenos Aires, pero no sacar ningún voto en Mendoza, en San Juan y en San Luis, y más o menos se compensaba. Fíjense hoy con el sistema de elección directo, donde solamente en La Matanza vota 1,5 millones de personas. ¿Qué importa si ese día, porque hay una tormenta de nieve, nadie vota en San Juan? Que votan 250.000 personas. ¿Qué importa si ese día, por una inundación, nadie vota en Chubut? Que votan 200.000 personas. Si en La Matanza, del Capitán Sarmiento, Moreno, Almirante Brown, Avellaneda, ahí entre esos 5 Quilmes, ahí tenés 2,5 millones de votos. O sea que el que gana el Gran Buenos Aires gana la elección presidencial.
¿Dónde está el federalismo? ¿Dónde está el federalismo? ¿Qué importa quién era de Apóstoles? ¿Qué importa lo que se votó en Apóstoles? Que deben votar 15.000 personas. ¿Qué influencia tiene? En cambio, esos 15.000 personas dentro del voto general de la provincia de Misiones es una referencia importante. Y si la provincia de Misiones eligiera 14 electores, y el que gana la elección, o que es pareja, se queda con 8, y el que sale segundo se queda con 6 electores, y esos 8 se suman de ese partido A a los que se sacaron en otras provincias, y esos 6 se suman a los que el partido B sacó en otras provincias, donde a veces ganó, donde a veces perdió, van al colegio electoral y hay una elección más pareja o no, pero el voto de las provincias se considera. En la actualidad, un día de elección general, de elección presidencial, si por H o por B, del Río Negro hacia el sur no se vota, no pasa nada. Porque ¿saben cuánta gente vota del Río Negro hacia el sur? O sea, toda la provincia de Río Negro, toda la provincia de Chubut, toda la provincia de Santa Cruz, toda la provincia de Tierra del Fuego. ¿Cuántos votos hay? Menos de 600.000. Mar del Plata, solamente en Mar del Plata votan 400.000 personas. Entonces, ¿qué importa lo que se vote en la Patagonia? Si yo soy candidato, ¿a dónde voy a hacer campaña? Voy a recorrer pueblo por pueblo la provincia de Chubut, voy a recorrer pueblo por pueblo la provincia de Catamarca, que votan 180.000 personas, o me voy a Gran Buenos Aires. Fíjense, cuando decimos que las provincias no participan, que sumados la participación poblacional, electoral, de la provincia de Buenos Aires, donde 38 de cada 100 argentinos viven y votan, la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Córdoba y la provincia de Santa Fe, tenemos el 60% de los votos del país. Y si le agregamos Mendoza, que es la más chica de las grandes o la más grande de las chicas, tenemos el 65% de los argentinos votando. ¿Dónde hay que hacer campaña electoral? En Santa Cruz, que vota menos del 1% de la población del país. Menos del 1% de la población del país. O en el Gran Buenos Aires. Entonces, esta mala distribución poblacional, sumada a un sistema directo de votación, implica que al presidente, no importa de dónde venga, no importa de qué lugar venga, al presidente lo elige la pampa húmeda. Los sistemas de producción y cuestiones electorales y políticas de la pampa húmeda eligen los presidentes en la Argentina, les guste o no les guste. No importa que venga del sur, del norte, no importa quién sea. ¿Quién lo elige? Las zonas urbanas pobladas y los sectores económicos pujantes, industriales o ganaderos de la pampa húmeda, de la zona industrializada. No lo elige la periferia. Porque entre capital, provincia, Santa Fe y Córdoba tenemos más del 60% del cuerpo electoral representado. Y esto es un sistema de elección directa. En cambio, en el sistema indirecto, los 14 electores de Misiones suman. Los 14 electores de Tierra del Fuego suman. Los 25 electores de Córdoba, los 40 y pico electores de Córdoba, porque el sistema era el duplo de la cantidad de diputados y senadores que cada provincia enviaba al Congreso. Córdoba en ese momento tenía 20 diputados y 2 senadores, 22 por 2, 44. Córdoba participaba con 44. Ya lo vamos a ver después cuando analicemos sistemas electorales, que tengamos un pizarrón, que podamos hacer cuentas. Van a ver, yo se los voy a demostrar matemáticamente cuál es el sistema más representativo. Por supuesto, hoy salir de la forma directa de elección presidencial
es casi imposible de pensar. Pero desde el punto de vista de la representación de un sistema más justo, más participativo, les voy a demostrar con números que es el sistema indirecto. Uno me pregunta, ¿parecido al de Estados Unidos? Sí, muy parecido, no igual, muy parecido. Estados Unidos lo tiene hace más de 200 años. Fíjense que la sociedad americana, no solamente que vacunó el fin de semana pasado 4,5 millones de americanos, cuando acá se vacunaron 4,5 millones en 100 días, ellos lo hicieron en 2. Pero esa sociedad admitió, sin demasiado cuestionamiento, en la anteúltima elección, donde fue Trump con esta señora que era la esposa con Hillary Clinton. Ustedes saben que Hillary Clinton sacó 1,5 millones de votos más que Trump y perdió la elección. Hillary Clinton sacó 1,5 millones de votos más que Trump. Cuando fue Bush, hijo, en la primera elección, Al Gore sacó 1 millón de votos más que Bush y perdió la elección. Porque el sistema indirecto, lo que hay que ganar son estados. En Estados Unidos hay 50 elecciones al mismo tiempo, una por cada estado, y hay 50 resultados. Entonces, tiene diferencias con el nuestro. Pero bueno, entonces vale, ganar en Alaska es importante. En un sistema de elección directa, en Alaska, que votan 200.000 personas, no es importante. En un sistema indirecto, ganar en Alaska, ganar en Vermont, un estado chiquitito, es importante. Por supuesto que ganar en California, que es el estado más grande. Hay que ganar en los estados más poblados, que ganar en Florida. Pero bueno, ustedes vieron la elección de Biden y de Bush, ¿no? Cómo discutieron hasta último momento los votos en Georgia. Porque ponían para un lado y para el otro los electores. Elección muy cerrada. Ese sistema indirecto, bueno, a ellos les funciona. Y acá funcionó hasta 1994, donde se cambió, pero Alfonsín en el 83 se lo elige por el sistema indirecto. A Menem, la primera presidencia, se lo elige por el sistema indirecto. Son sistemas. Después, yo tengo la obligación de explicarlos. Y ahí decía, bueno, frente a la pregunta de cómo participan las provincias, yo digo, en el actual sistema directo, no participan. No participan porque no influye, no influye. No hay una participación independiente, autónoma, a través del colegio electoral. Y la tercera pregunta que hace el programa, creo que la hace sobre relaciones de participación en la reforma constitucional. Y bueno, yo les diría que tampoco influyen, porque nuestro sistema de reforma constitucional es imperfecto. Yo sé que ustedes lo han visto con el doctor García Arena, y a nuestro sistema le falta la última etapa. ¿Cuáles son las etapas de un proceso de reforma? La primera, la iniciativa, la declaración de necesidad de reforma. Tenemos una etapa que se da en el Congreso, donde se discute políticamente la declaración de necesidad de reforma y se requiere de una mayoría especial para avanzar. Después tenemos un proceso electoral y constitución de la Convención Constituyente y debate. Ustedes pueden poner las etapas que quieran, pero tenemos una declaración de necesidad de reforma, un proceso electoral y un debate en la Convención Constituyente. Y finalizado el debate en la Convención Constituyente, ¡pum!, tenemos reforma constitucional. En Estados Unidos hay una cuarta etapa, que es la etapa de ratificación, que nosotros no la tenemos y que me parece que es esencial. Porque si no, vuelvo a lo anterior. ¿Quién reforma la Constitución? Otra vez, la pampa húmeda. Porque los convencionales constituyentes surgen de los procesos electorales que se dan mayoritariamente en los lugares más poblados. ¿Cómo se defienden las provincias menos pobladas? Con una etapa ratificatoria, como es en Estados Unidos. En Estados Unidos se reforma la Constitución igual que acá. Igual que acá. Pero cuando tenemos el texto votado por la Convención Constituyente, la Constitución dice, bueno, esta reforma comenzará a regir
cuando al menos 2/3 de la totalidad de los estados de la Unión lo ratifiquen. ¿Cómo lo ratifican? De la manera que cada estado quiera, por decisión de la legislatura estadual, por consulta popular, por plebiscito, por referéndum, y tardan años. Se hace la reforma hoy y por ahí para empezar a regir pasaron 10, 15 años, porque los estados no tienen ningún plazo para ratificar. Hay reformas constitucionales en Estados Unidos que nunca fueron ratificadas y puestas en vigencia, porque nunca obtuvieron las 2/3 de los estados para ratificar. Y entonces, en ese proceso de ratificación, no importa si California tiene 45 millones de habitantes y Alaska tiene 500.000, se necesitan a todos los estados y suman de a uno para la ratificación. Entonces se controla. En nuestro sistema de reforma constitucional no se controla. Las provincias centrales, estas 4 o 5 que manejan el 65% de la representación de los diputados constituyentes, te reforman la Constitución y a los misioneros no les preguntaron nada. Y te vendieron las cataratas. Pero fue una reforma, todos votaron, todos participaron. La reformó la Pampa Húmeda. Y ojo, nosotros vivimos en la Pampa Húmeda. Pero a mí no me parece que así sea el tema. Porque entonces Buenos Aires, Capital, Córdoba y Santa Fe, si un día todos se ponen de acuerdo, te reforman todo. ¿Y cómo se defienden los chubutenses, los rionegrinos, los sanjuaninos, los catamarqueños, los jujeños, los formoseños, los chaqueños? ¿Cómo se defienden? Si el resto, los otros 19 estados provinciales, todos juntos, tienen la misma cantidad de votos que la provincia de Buenos Aires. Esta malformación poblacional que tenemos influye políticamente. No tenemos el país que nos merece. Hoy tenemos el país que se diseña en estos centros de poder. Y el que reforma la Constitución, y el que elige el presidente. Porque tenemos sistemas electorales que no fueron pensados para esta concentración poblacional. La Constitución nos diseñó en su origen un sistema de elección presidencial indirecto para evitar esto. Quizás ni se imaginaron lo que iba a pasar, porque hasta la década del 40, 45, del siglo pasado, no existía esto. Pero luego, cuando se incrementan poblacionalmente los distritos, no hay leyes electorales que vayan corrigiendo esto. Y tampoco hubo reformas que corrigieran nuestro proceso de reforma constitucional. Bueno, vamos a dejar acá, son 5 minutos, 7 minutos, damos un cafecito y quédense pensando esto, ¿cómo participan las provincias en el proceso de formación y sanción de la ley? A través del Senado. En la elección presidencial, bueno, no. Antes sí, con el sistema indirecto, ahora no. Y en la reforma constitucional, nunca. Nunca. Acá me pregunta Iván, profesor, ¿por qué se decidió cambiar el sistema electoral indirecto por el directo? Sería, bueno, lo contestamos a la vuelta. Lo contestamos a la vuelta. Paramos 5 minutitos.
Bueno, volvemos. Bueno, ahí me preguntaban, vamos a ver bien la pregunta, ¿por qué se decidió cambiar el sistema? Bueno, eso habría que preguntarle a los líderes políticos de ese momento, ¿no? En ese momento la reforma de 1994 fue una reforma por pacto político previamente, el famoso pacto o acuerdo de Olivos. Bueno, es una situación muy particular del país. La vamos a quizás avanzar más profundamente cuando hablemos en la segunda parte de este curso, cuando me toque a mí hablar del Poder Ejecutivo, pero fue un acuerdo político respetable, yo no adherí en ese momento, pero pregúntenle más a Diego Garzarena. Diego sí adhirió, y es más, él estuvo trabajando en la Convención Constituyente de Santa Fe, Paraná. Era muy chico, pero bueno, tuvo como asesor de bloque, estaba asesorando, bueno, trabajaba con el grupo de personas que estaban con Alfonsín y tuvo una participación y la vivió de adentro. Pero a mí me parece que no respondió cabalmente a la pregunta. Fíjense, estaba haciendo algunos números recién. La Convención Constituyente se compone por el duplo de la cantidad en ese momento, ¿no? La Convención de Santa Fe y Paraná se constituyó por el duplo de la cantidad de diputados y senadores que cada provincia enviaba al Congreso. O sea que en ese momento había 257 diputados y 48 senadores, había 305, el doble eran 610. 610. Y para hacer cualquier reforma se necesitaba la mayoría absoluta, o sea, 306. Buenos Aires, eran 305, perdón, no era el duplo, eran 305. Para lograr la mayoría, era la nación de Buenos Aires, era de esos 305, eran 72 diputados constituyentes por la provincia de Buenos Aires, que había 70 diputados nacionales, más 2 senadores, 72. ¿Cuánto es 72 con relación a 305? El 10% sería 30, el 20 sería 61, era un poquito más del 20, sería un 22, un 23%. O sea que en esa representación, si esto se mantuviera o se duplicara para la elección presidencial, Buenos Aires, en un sistema indirecto, participaba, la provincia de Buenos Aires, con alrededor del 22, o sea, el peso específico, o en una convención constituyente, o en un proceso indirecto de elección presidencial, el peso específico era del 23-24%. En una elección directa, el peso específico de la provincia de Buenos Aires es del 38%. ¿Cuál es el sistema más federal? Nunca nos olvidemos cuando hablamos de esto. Yo tuve debates y no me fue bien en los debates, porque a veces a la gente, o por ahí estoy completamente equivocado, ojo, asumo que puedo estar completamente equivocado. Pero tenemos una Constitución que en su artículo 1 dice, vamos a leerlo, artículo 1 de la Constitución. La nación argentina adopta para su gobierno la forma republicana, representativa y federal. Entonces tenemos un sistema federal. Pero al presidente lo elegimos como si viviéramos en un Estado unitario. Porque para las elecciones presidenciales hoy, el Estado se convierte todo el territorio en un solo distrito electoral. Elegimos presidente bajo una modalidad unitaria para un Estado federal.
En el sistema indirecto de elección presidencial, la participación de la provincia de Buenos Aires no supera el 23-24%. Y el resto del país el otro 75-76%. En un sistema directo la participación de Buenos Aires es del 38%. ¿Cuál es el sistema más federal o menos federal? ¿En cuál sistema las provincias tienen más oportunidad de hacer sentir su peso electoral específico? ¿En un sistema indirecto o en un sistema directo? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Vamos a la provincia de Santa Cruz. La provincia de Santa Cruz en un sistema indirecto participa con, siendo generoso, el 1%. De cada 100 argentinos que votan, 1 vota en la provincia de Santa Cruz. Pero en un sistema indirecto, si hoy se volviera el sistema indirecto, Santa Cruz tendría, antes de la reforma del 94, 5 diputados más 2 senadores, 7 por 2, 14. Y sería 14 sobre la cantidad de electores. Saquen el peso relativo. Saquen el peso relativo de 14 sobre la cantidad de electores y es mucho más del 1%. Es más, Santa Cruz no llega al 1%. Toda la Patagonia junta no alcanza el 2,5% de los votos electorales. Pero vamos a la provincia de Buenos Aires, nuestra provincia, donde votan más de 15 millones de personas. El 85% de estos 15 millones de bonaerenses que votan en cada elección viven en el 15% del territorio. Y en el resto del territorio de la provincia de Buenos Aires, vota el 15% del padrón. O sea que en el 15% del territorio, que es el Gran Buenos Aires, vota más del 80% de este 38%. ¿Quién elige a las autoridades? ¿El que vive en Guaminí o el que vive en La Matanza? ¿Dónde se define la elección de gobernador, para poner un ejemplo? En la última elección de gobernador en la provincia está dividida en secciones electorales, son 9 secciones electorales. El gobernador que actualmente ganó, el que tenemos ahora, ganó en 2 de esas 9 secciones electorales y perdió en 7 de esas 9 secciones electorales. Pero ganó en la tercera sección electoral, que representa como el 40% del padrón electoral, el Gran Buenos Aires. Entonces, ¿dónde se discute la elección? Pero bueno, dirán, ese es un problema de los bonaerenses. Perfecto, es un problema nuestro de los bonaerenses. Pero a nivel general, la elección indirecta era mucho más federal que la elección directa. Porque en la elección indirecta el peso específico de la provincia más votada no superaba el 24%. Y en la elección directa el peso específico de la provincia más votada es del 38%. ¿Cuál es el sistema más justo para el resto del país si tenemos en cuenta el artículo 1 que dice que somos un Estado federal? Somos un Estado federal para algunas cosas, pero electoralmente somos un sistema unitario. Nos guste o no nos guste. Entonces, cambiemos la Constitución, convirtámonos en un Estado unitario, que por ahí deberíamos haberlo sido. ¿O no? Pero esta dicotomía de que somos federales para algunas cosas y unitarios en materia electoral, es así. Entonces, bueno, esta es la situación, digamos, la mala distribución poblacional de la Argentina, producto de su mal desarrollo, producto de la concentración. Y esto, si ustedes quieren, no sé quién me preguntó eso, vamos a volver a ver quién me preguntó eso, Iván, yo les recomiendo que lean, yo lo toqué referencialmente, el debate de que se da en la legislatura de la provincia de Buenos Aires en 1880. Ahí se debate la creación de la capital.
La provincia tenía dos partidos políticos, no había partidos políticos en ese momento, eran tendencias, estaban los que adherían a la creación de la capital federal, a la cesión de territorio. En ese debate, el miembro informante de la mayoría fue Hernández, el autor de José Hernández, ¿no? El autor del Martín Fierro, que es el que fundamenta la necesidad de que la provincia de Buenos Aires ceda su capital y el territorio aledaño, 200 kilómetros cuadrados, para instalar ahí las autoridades federales. Y el miembro informante por la minoría, que era del Partido Autonomista de la provincia de Buenos Aires, que era Leandro Alem, en ese momento vota o fundamenta en contra. Ese debate está, ese debate lo pueden encontrar y yo lo tengo en algún lugar de despelote de mi biblioteca. Pero si ustedes leen ese debate entre José Hernández, que no era una cosa menor, ¿no? El autor del Martín Fierro, libro que yo lo leí. ¿Ustedes lo leyeron? ¿Leyeron el Martín Fierro? Juliana dice que sí. ¿Te gustó? ¿Te gustó? No, no se te escucha. No, a mí no me gustó. Todo el mundo está enamorado del Martín Fierro. A mí no me gustó. El 90% de ustedes ni sabe de qué estamos hablando, ni lo leyeron. Pero queda bien hablar que es lindo el Martín Fierro, y nadie lo ha leído en los últimos 30 años. Juan Cruz, ¿lo leíste? ¿Vos que tenés ¿lo leíste? Habla, sacate el micrófono, desconectate, a ver. Sacá el micrófono, desactivá el micrófono si podés hablar. No, tenés el micrófono. ¿Se me escucha ahí? Ahí te escucho. ¿Me escucha? Sí. Bien, sí, lo leí. ¿Y qué te pareció? No, no me gustó nada. ¿Por qué no te gustó nada? Muy largo. Ah, bueno. ¿Por qué no elegí otra carrera, hermano? Porque es largo, si un libro es largo. No, pero bueno, pero es aburrido. Me gusta leer algo, no sé, que entretenga. Bueno. Muestra la cruda realidad del gaucho, ¿no? Pero es la cruda realidad de las diferencias sociales. A mí no me gustó, la verdad. Bueno, pero José Hernández fue el miembro informante que vota a favor y gana en esa votación. Y yo me quedo con el debate de Hernández y me quedo con lo que decía Alem en 1880, cuando Alem justificaba esto, diciendo que no hay que poner la capital en la puerta de entrada del puerto de Buenos Aires, porque si yo les leo las palabras de ese momento y no les digo el contexto histórico, ustedes me pueden decir que eso se discutió ayer. Porque él decía, los que votaron en contra, decía que eso iba a generar un país macrocefálico, con una cabeza grande y un cuerpo raquítico, donde el desarrollo se iba a dar en las zonas aledañas al puerto, que iban a generar un desarrollo económico, industrial, laboral, profesional, intelectual, cultural, y un desarraigo con respecto al resto del país que no iba a recibir los beneficios del proceso de exportación e importación que se estaba dando en ese momento. En 1880, y tenía razón, fíjese lo que se constituyó después con el país. Una capital macrocefálica, concentrada en su poder político, su poder económico, su desarrollo industrial, y un resto del país deshabitado y sin industria, no me sale la palabra. Pero eso no se dijo hace 30, 40 años, se dijo en 1880. Fue un gran error que se intentó salvar después. Sarmiento quiso trasladar la capital a otros lugares, se habló de Rosario, se habló de algún pueblito ahí cerca de Córdoba, Belville es ahora, antes se llamaba Cristiano Muerto, le cambian el nombre. No sé si ustedes han ido a Córdoba alguna vez por la ruta 9 Vieja, la ciudad donde se hacen las pelotas de fútbol. Bueno, ahí se quería, Belville, ahí se quería hacer la capital. Alfonsín la quiso llevar a Viedma y Carmen de Patagones. Bueno, la capital no se traslada
y es uno de los grandes problemas. Pero ya en el 1880 se debatían estas cosas, y las consecuencias de no seguir esa línea es un país concentrado. Los problemas hoy están, fíjense que el presidente tiene, si yo fuera el presidente, tengo a mi izquierda, a 80 metros de la Casa del Gobierno, el Banco Nación, y atrás del Banco Nación todos los bancos privados. A mi derecha, 60, 70 metros de la Casa del Gobierno, el Ministerio de Economía, y atrás mío, el puerto. En 15 cuadras a la redonda está todo el problema del país. Las importaciones y las exportaciones, el sistema financiero privado, el Banco Nación, Ministerio de Economía. Y si voy caminando por la Plaza de Mayo, ahí la tengo a la FIP. Y la catedral también, profesor. Y lo tengo a La San iglesia. Martín ahí. Lo tengo a San Martín enterrado ahí. Y el poder de la curia a 150 metros de la Casa de Gobierno. Y el pobre San Martín viendo todo lo que están haciendo. Entonces, ese país macrocefálico que hablaba Lem en su momento, hoy, 140 años después, es la consecuencia. Bueno, pero esta es la realidad y ustedes tienen que conocerla, y ustedes pueden decir, mire, yo no comparto lo que usted dice, me parecería bárbaro que no lo compartan. Y con fundamentos podemos debatirlo y podemos discutirlo, y no me preocupa discutir con ustedes, y tampoco me preocupa que jamás les voy a dar la razón, a no ser que me metan la cabeza bajo la tierra y me convenzan por las malas de que estoy equivocado. Pero bueno, esta es la universidad, podemos discutir. Pero hay que decir las cosas como son. Tenemos un Estado federal y un sistema de elección presidencial unitario. Es así. Las participaciones relativas van a ir cambiando. Después, si un día podemos volver al pizarrón, podemos hacer las cuentas para ver de qué manera las provincias participan un poco más o un poco menos. Fíjense que en el sistema indirecto, las provincias menos pobladas tenían una base de 5 diputados, también dados por ley, al margen de la representación, pero 5 más 2 senadores, por 2 eran 14, se necesitaban 10 provincias para equiparar, 10 provincias eran 140 electores, para equiparar los 144 electores de la provincia de Buenos Aires. Entonces, bueno, uno podía hacer una buena elección en la provincia de Buenos Aires y sobre esos 144 electores tener la mitad, 70, pero otro podía hacer buenas elecciones en las provincias menos pobladas y ganarlas todas, entonces se equiparaba. Hoy, en la elección directa, ¿cómo hago para equiparar el 38, la mitad? Gano Buenos Aires por el 50%. ¿Cómo hago para equiparar con el resto de las provincias? Otra elección que vamos a ver cuando nos toque hablar de Poder Ejecutivo, que es muy representativa para estudiar este tema, es la elección del 2003. La elección de Menem y Kirchner. Fíjense que Kirchner gana después sin segunda vuelta, bueno, todo mal se hizo en ese momento en la Argentina, yo lo cuestiono, pero Kirchner gana con el 22% de los votos. Pero desde el punto de vista del resultado electoral, Menem gana en 14 provincias. Por 10 votos, por 15, por mucho, por poco, gana en 14 provincias. Kirchner gana en 8 provincias. Rodríguez Sá gana en una, que es San Luis, y López Murphy gana en una, que es la ciudad de Buenos Aires. Ese era el mapa electoral del 2003. Y yo les planteo, cuando lleguemos a ese punto, les planteo cuál hubiera sido el resultado con colegio electoral o con elección directa. Porque desde el punto de vista del federalismo, nos guste o no nos guste, uno, el que no se presenta a la segunda vuelta, había ganado en 14 de los 24 distritos electorales. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos tenido otro sistema electoral? Por ahí hubiéramos tenido otro presidente. En aquel momento nadie lo quería. Menem se hizo bueno hace poco cuando murió. Vieron que todos los muertos son buenos en la Argentina. No hay muerto malo en la Argentina. Pero Menem en el 2003, bueno, venía, había sido presidente, la gente no lo quería. Bueno, muchos lo querían porque ganó en 14 de 24 distritos. Y Kirchner, nadie lo conocía, ganó en 8. Y bueno, y después Menem no se presenta a la segunda vuelta. Y no tuvimos segunda vuelta cuando la Constitución dice
que el presidente en la Argentina se lo elige a elección directa y a doble vuelta. Bueno, acá no hubo doble vuelta. No respetamos la Constitución. Pero bueno, dejamos este tema porque nos estamos yendo demasiado. Pero quiero que empecemos a manejar estos temas del federalismo, porque el federalismo no es cuando salimos a la calle y vemos a nuestro vecino y nos subimos al auto o al colectivo en nuestra ciudad. El federalismo es tener la visión global del Estado. Empezamos a descubrir un poco el federalismo en esta pandemia, ¿no? Cuando vemos que una provincia hace una cosa, otra provincia hace otra, un mal federalismo. No sé si se lo dije, una de las cosas que a mí me molesta, yo les dije al principio de año las cosas que me molestan, pero una es que las provincias no tienen fronteras. Las provincias no tienen fronteras. Las provincias tienen límites. ¿Y quién fija los límites de las provincias? El Congreso por ley. Ni siquiera las provincias fijan sus propios límites. Y si una provincia tiene problemas de límites con otra, ¿quién lo resuelve? La Corte Suprema, en instancia única y originaria. Y acá en la pandemia aparecieron las fronteras provinciales. Aparte del mal lenguaje que tienen nuestros periodistas, que son bastante poco ilustrados, empezaron a hablar de las fronteras interprovinciales. Y una provincia cerraba el acceso, no se podía ingresar. No sé si ustedes recuerdan el año pasado los camiones que transitan llevando mercaderías, los camioneros no los dejaban bajar del camión y estaban días y días. Las empresas de transporte les empezaron a dar pañales geriátricos a los camioneros porque no los dejaban ni bajar para ir al baño. Pero ¿dónde estamos viviendo? Y las provincias cerraban sus accesos como si tuvieran soberanía y no la tienen. Entre una provincia y otra hay un límite interprovincial, un límite fijado por ley del Congreso. Y las provincias cerraron el acceso. Formosa, los formoseños entran hoy con amparo judicial a su provincia, como si fueran a otro país. Ahora los autorizaron a orinar en una botella. Bueno, es más chancho todavía. Pero es verdad, no los dejaban bajar del camión. ¿Dónde estamos? Vayan al baño. Pero ¿cómo una provincia no puede? Y eso es absolutamente inconstitucional. Absolutamente. Todo lo que estamos viviendo últimamente es absolutamente inconstitucional. Por más pandemia que haya, hay que cuidarse, hay que respetar el distanciamiento, hay que ser precavido, no hay que estar en aglomeraciones sociales, todo bien, pero no limitar los derechos hasta el punto de su desaparición. Las provincias han abusado. Santiago del Estero, hacían barricadas en la ruta. Todas, todas. Un disparate. La ciudad es peor. Acá lo vemos. En pueblos en el interior de la provincia ponían montículos de tierra para que no pasen los autos, como si vinieran los ingleses atacando, barricadas entre los pueblos. Una locura. Una locura. Bueno, vamos estos últimos 10 minutos que nos quedan a empezar a hablar de relaciones. Ya vimos relaciones de participación, vamos a ver relaciones de coordinación. Y las relaciones de coordinación son aquellas que nos van a dar la pauta, la visión de cómo funcionan las distintas competencias provinciales entre el Estado federal y las provincias. Yo dije ayer, lo repetí hoy, que tenemos un federalismo por delegación, o sea que las provincias le delegan al Estado federal una serie de atribuciones. Cuando se las delegan, ya las provincias dejan de usarlas, o sea que, como primer definición, la materia delegada es de competencia prohibida para la provincia. Si la provincia delega en el Estado federal la formación de un ejército nacional, la provincia no puede tener su propio ejército provincial. Si la provincia delega al Estado federal la sanción de los códigos de fondo, las provincias no pueden dictar su propio código civil. Competencia prohibida. Una vez que te delego, no lo puede usar.
¿Dónde vemos la materia delegada? Bueno, artículo 75, artículo 99, artículos 116 y 117, cuando estamos viendo las atribuciones del Poder Legislativo, las atribuciones del Poder Ejecutivo, la competencia originaria exclusiva de la Corte. Ahí vemos la materia delegada, que antes de la sanción de la Constitución era toda esa materia propiedad de las provincias. Y bueno, cuando se sanciona la Constitución, las provincias se la delegan a este Estado, a esta persona jurídica nueva que están haciendo, que es el Estado federal. Entonces, el Estado federal ejerce toda la competencia que las provincias le delegaron. Acuñar moneda, la creación de un banco nacional, la sanción de la ley, el control judicial, el manejo de las relaciones exteriores, el manejo de la aduana, la formación de un tesoro nacional, la reforma de la Constitución, la creación de un órgano legislativo, o sea, toda materia delegada por la provincia. Al ser delegada, las provincias no lo pueden hacer. Por otro lado, estas son las competencias delegadas. Todo lo que las provincias no delegaron se llaman competencias reservadas. ¿Qué se reservaron las provincias? La elección de sus propias autoridades. ¿Quién elige el gobernador de las provincias? ¿El Estado Nacional o la provincia? La provincia a través de sus propios sistemas electorales. Cada provincia tiene su código electoral. Hay mucha divergencia, no todas las provincias tienen el mismo sistema electoral. Sí, para la elección de las autoridades nacionales que se usa el sistema electoral nacional. Pero para la elección de las autoridades provinciales se usan los códigos electorales provinciales, que el código de la provincia de Buenos Aires es completamente distinto, por ejemplo, al código de la provincia de Formosa, donde existe, por ejemplo, la ley de lemas, y acá no. Y en otros códigos donde se ha incorporado para algunas categorías el voto electrónico y en otras provincias no. O sea que las provincias manejan su sistema de elección de autoridades provinciales, de los tres poderes del Estado. La sanción de los códigos de forma, los procesos, los organizan y los dirigen las provincias. La regulación de sus actividades profesionales. Cada provincia tiene su propia ley de matriculación de abogados, de escribanos, de ingenieros, de arquitectos, de psicólogos, de lo que sea. Entonces, facultades reservadas son las que las provincias no le delegaron al Estado federal. ¿Y cómo tiene que ser la delegación? Solamente a través de la Constitución. Por eso se generaron en el país, a partir de 1853, situaciones conflictivas, porque el avance de la humanidad, de la ciencia, de la tecnología, los inventos, generan un montón de competencias nuevas que en 1853 no existían y que el Estado de a poco se la fue apropiando en contra de los intereses provinciales, por ejemplo, el manejo de los recursos naturales. En 1853 no existía el petróleo, no existía el gas, no existía la energía eléctrica, no se sabía quién regulaba las caídas de agua, un sinfín de... no existían los aviones, las telecomunicaciones. Y a partir de que empiezan a aparecer estas nuevas actividades, comienza el debate, bueno, pero esto es competencia federal, ¿quién regula? ¿Las provincias o el Estado federal? ¿Quién regula la administración, el uso, la exploración y la explotación de los recursos naturales? Porque esa materia nunca se delegó. Por lo tanto, es de competencia provincial. Sin embargo, el Estado Nacional se la apropió.
Un Estado nacional que en ese momento se justificó, ¿no? Porque eran todas cuestiones nuevas. Recién en 1994, en la reforma del 94, se estableció que las provincias tienen el dominio originario de sus recursos naturales. Y hoy, los recursos naturales pertenecen a las provincias. Y esto significa que las provincias pueden hacer las concesiones para que empresas provinciales, nacionales o internacionales exploren y exploten sus recursos naturales. Fíjense, Loma de la Lata, o mejor ahora, Vaca Muerta, es la provincia de Neuquén, en colaboración, concesionando empresas privadas y con la participación del Estado. Pero ¿quién cobra las regalías? La provincia de Neuquén. Lo que se está discutiendo ahora del oro, la plata o el litio, el 85% de las reservas mundiales de litio, el 85%, y los teléfonos celulares y los autos eléctricos funcionan con baterías de litio, el 85% de las reservas mundiales de litio está en el norte argentino, norte de Chile y sur de Bolivia. En Jujuy está la mayor reserva de la Argentina. Jujuy es la provincia, si tuviera 20 años, para irse a vivir, como era Neuquén en su momento. Tengo un montón de amigos ingenieros que están viviendo en Neuquén. Fortunas están haciendo, y laburan, 18 horas por día, por supuesto. Provincia, pero bueno, ¿cuál es la provincia más pobre después de todo esto? La provincia más pobre en este esquema es la provincia de Buenos Aires. No tenemos minería. La poca que había en Tandil y Olavarría ya casi ha desaparecido. Hay alguna reserva de sal ahí al sur de Bahía Blanca, una salina grande. Y los recursos naturales renovables de la pesca de la jurisdicción marítima de la provincia, hasta la milla 3. Porque de la milla 3 en adelante es jurisdicción federal, o sea, lo que se pueda pescar hasta más o menos 5 kilómetros de la línea de ribera. Pero la provincia de Buenos Aires no tiene recursos. En cambio, esta luz que están usando ahora, la batería, lo que nos está haciendo conectar, todo eso viene del Chocón, ¿no? La generación de energía a través del sistema interconectado nacional que usamos en Mar del Plata viene de Neuquén. Y cuando pagamos la luz, parte de eso, porque Neuquén se la genera, la tiene concesionada en una empresa que genera electricidad, esa empresa se la vende a la empresa que transporta la electricidad, y la empresa que transporta la electricidad se la vende a EDEA, que es la empresa que nos distribuye la electricidad. Y parte de lo que pagamos va a los neuquinos. Si conocen a alguien de Neuquén, acá prender el gas nos cuesta una fortuna calefaccionarlo. En Neuquén es regalado, es baratísimo el gas, la luz. Y porque, bueno, pues son productores. Eso genera algunas inequidades en provincias ricas y provincias pobres. Provincias generadoras de recursos naturales y otras que no los tienen. Misiones tiene una, ¿dónde está la misionera? Misiones tiene una gran generación de recursos naturales a través de la administración de sus parques nacionales, en el sur también. Pero hay provincias que no tienen eso, bueno, y esos son recursos provinciales, materia reservada. Que el Estado Nacional avanzó en su momento con la creación, bueno, porque el Estado Nacional descubre los recursos naturales en zonas que todavía no eran provincias. Cuando el general Sabio crea YPF en el gobierno de Irigoyen, yacimientos petrolíferos fiscales o los yacimientos petrolíferos carboníferos en Río Turbio, esas zonas geográficas eran de jurisdicción nacional porque todavía no existían provincias, pero a partir de la creación de las provincias viene la discusión si esos recursos que están en suelo provincial pertenecen a la provincia, discusión que se resuelve
discusión que se resuelve en la Convención Constituyente de 1994, donde se reconoce entonces el dominio originario, y después la provincia, con ese dominio originario, podrá administrarlo a través de empresas provinciales o a través de concesiones con empresas nacionales o multinacionales, que son las que exploran y explotan. Está ocurriendo con la minería, mucho en Catamarca y en La Rioja. Famatina tiene minas de oro, que serían esenciales, todavía hay cobre, hay litio, en el sur hay carbón, bueno, hay petróleo, el gas, y las caídas de agua, ¿no? Todas las represas y la generación de energía hidroeléctrica, que después se vende a todo el país. Entonces, esa es una materia reservada. Pero bueno, con muchas discusiones, porque tardaron como 60 años en resolver este tema. Las telecomunicaciones no existían en 1853. El Estado Nacional tiene un sistema nacional de telecomunicaciones, bueno, muy discutido porque muchos piensan que es una jurisdicción provincial. O la aeronavegación, no existían los aviones. Hoy hay aviones comerciales que surcan espacios aéreos de provincias. Bueno, entonces esta complejidad, por supuesto, es de jurisdicción federal, pero después de muchas discusiones, y en algunos casos las provincias han podido avanzar, que los vamos a ver ahora. Entonces tenemos materia, yo son 9:30, materia delegada y materia reservada. Bueno, estudiemos esto, materia delegada y materia reservada, o atribuciones delegadas y atribuciones reservadas, y nos queda para el lunes ver las prohibidas, las compartidas, las concurrentes y las extraordinarias o excepcionales. ¿Alguna pregunta? Yo vi que por ahí discutían, yo ayer hablé con la doctora Oxarango y me dice, no, conmigo hablan los alumnos. Yo digo, mira, qué suerte que tenés conmigo, no hablan, no me preguntan nada, así que deberán entender todo. Y están discutiendo el tema de la fecha de examen. Bueno, el examen hasta hace un par de semanas iba a ser presencial, ahora va a ser también por este sistema, así que vamos a ver cómo hacemos, va a ser virtual. Y la fecha la ponemos nosotros, porque yo me había enterado que el centro de estudiantes había dicho la fecha. El centro de estudiantes, con todo el respeto que le tengo al centro de estudiantes, no me pone la fecha de examen. La fecha de examen la ponemos nosotros cuando entendemos que hemos cumplido con los objetivos que nos propusimos de los temas que queríamos dar. Así que eso lo va a definir la doctora Oxarango, va a definir la fecha de examen. Nosotros nos comunicamos entre nosotros, va a ser un viernes, porque García Arena vive en La Plata y los viernes está en Mar del Plata. Va a ser un viernes a la mañana y va a ser a mediados, segunda semana de mayo. O sea que tienen tiempo para estudiar, tienen tiempo para sacarse las dudas que tengan, y el examen va a versar sobre los temas que dimos en clase, con mayor o menor extensión, pero ustedes, no importa que yo no les dé mucha extensión, o los otros dos profesores, ustedes tienen la obligación de estudiarlo todo el tema. Y el examen va a ser una presentación de un tema que ustedes elijan, 3, 4, 5 minutos, me parece poco, pero hay que hablar 5 minutos. Ustedes presentan un tema, si está bien, porque ese tema lo eligen ustedes, y si lo eligen, lo estudian ustedes. Ahora, si el tema que ustedes eligieron lo dicen mal, chao, se terminó ahí. Entonces, el tema que ustedes eligen, bueno, es como para arrancar. Si está bien, seguimos. Y ese seguimos es un par de preguntas coloquiales sobre temas que hemos dado en clase. No es un hecho traumático el examen. No tiene que generar un hecho traumático. Es una cuestión administrativa, digamos. Si ustedes vienen a clase, estudian, preparan un buen tema, lo exponen bien, con buen vocabulario, con buen lenguaje, tratando de sorprender al profesor con algo, no repetir como un loro lo que dice el libro, buscar algo.
alguna jurisprudencia nueva, algún hecho nuevo, algo que no se dio en clase, algo que sorprenda. Y después responden bien las 2, 3, 4 preguntas que podemos hacer, paseando por todos los temas que hemos visto en esta primera parte. Bueno, ahí está bien, no tiene que ser un problema traumático el examen, no tiene que ser un momento, yo sé que ustedes, que es un problema el examen, yo entiendo que sea un problema el examen, y más con estos mecanismos así que no podemos sentir lo que está pasando en la mesa de examen, pero bueno, es lo que tenemos, es lo que hay, así que hay que bancárselo. Dejamos acá, seguimos el lunes con el federalismo y esta distribución de competencias entre el gobierno federal y las provincias. Buena semana, hasta luego. Chao, profe. Chao.